vamos a hacer el entintado. Para este ejercicio podemos usar dos elementos distintos. Primero tenemos el plumón o marcador de tinta negra, de tinta pigmentada, que en realidad ya viene listo y es muy sencillo de usar porque simplemente lo destapas y lo usas. Pero también podemos usar el estilógrafo, que es un aparato que funciona recargándolo con tinta china. Lo interesante de un estilógrafo es que lo vas a poder recargar muchísimas veces y la tinta siempre va a ser igual de negra. Les voy a mostrar ahora algunas formas distintas para entintar, para delinear y para hacer sombras. Imaginemos que tenemos una forma cilíndrica. Para poder colocar las sombras hay que tomar en cuenta de dónde viene la luz, así que imaginemos que la luz viene de este lado. Cuando la luz viene de este lado, a un objeto cilíndrico, las sombras están a los laterales y más en la parte de abajo, que es lo normal cuando la luz viene generalmente de arriba. Así que una manera de hacer sombras puede ser así, haciendo líneas indistintas que se van superponiendo una encima de otras. De esta manera vamos logrando la sensación de volumen en el objeto. La forma de hacer que esto tenga más oscuridad y sacar más tonalidades es superponiéndolas más. Por ejemplo, yo superpongo un poco más en la parte de abajo para que en esta zona haya más oscuridad. Y luego puedo seguir con la parte del otro extremo del cilindro para que la imagen se sienta que da la curva. Y otra manera es hacer una especie de puntos, que pueden ser no necesariamente puntos, sino líneas. La diferencia de esto es que estas líneas no se superponen entre sí, sino que se van juntando más para crear la sensación de oscuridad. Y en las partes más claras pueden volverse puntos. Hacer esto demanda un poquito más de tiempo, pero digamos que es bien preciso porque se va avanzando de a pocos. También es cierto que esta textura que te da hacer puntitos es como un poco más dura. Da la sensación que fuera una textura como de piedra, ¿no? Como de laja, algo así. Poniendo más puntos logramos crear más oscuridad si es que queremos, o hacer estas zonas intermedias de penumbra entre la luz y la oscuridad. Y ahora les voy a mostrar una manera de crear sombras, que es la que yo utilizo. Tal vez hacer esto es un poquito más difícil porque se basa en líneas paralelas. Estas líneas paralelas tienen que estar describiendo la forma del objeto. Sucede que si las líneas no son paralelas se ve un poco mal, ¿no? Y lo importante de esto es que siempre tienes que seguir la forma del objeto. Entonces, si el objeto es cilíndrico, hay que continuar estas líneas. Como esta parte es plana, entonces se hacen las líneas rectas. Se pueden crear medios tonos haciendo otras líneas más pequeñas, un poco más sueltas, pero que igual corresponden a la curvatura del objeto. Yo generalmente hago de esta manera, pero si es necesario oscurecer un poco más la imagen, lo que se hace es se vuelve a hacer en sentido perpendicular otras líneas igualmente paralelas, por ejemplo de esta forma. De tal manera que el entintado sombrea la forma superponiendo las líneas solamente a 90 grados. Bueno, 90 grados del objeto. Entonces, esas son tres formas distintas de poder crear sombras con el entintado, con la línea negra. Y la idea es que ustedes practiquen y que vean cuál es la que les gusta más. Obviamente no es la única, no son las únicas. Hay maneras distintas. Por ejemplo, hay una manera de hacer que es garabateando, que es un poquito como más aleatoria, pero es igual, puedes crear oscuridades y semitonos separando el garabato. Incluso hay personas que se dan el lujo de hacer ejercicios muy locos, como tratar de sombrear en base a una especie de patrón, como por ejemplo una letra, que es una A, pero escribes millones de A's, y en base a eso haces una trama, un gris, y de esta manera puedes hacer sombras de un dibujo, ¿no? A lo que voy es que uno puede inventar muchas maneras para sombrear, pero más o menos te doy una idea de las que podrías utilizar. Bueno, ahora que hemos visto algunas formas de tintar y de sombrear, vamos a pasar a la imagen pintada para comenzar en ella.